Cordial saludo. Este video hace referencia a la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Pues este es el grupo 35 y pertenece al curso Contratación Pública y Privada. Entonces vamos con la contratación pública. Pues, ¿qué es la contratación pública? Pues esta es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado. O sea que aquí intervienen entidades estatales o el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. Entonces tenemos a la contratación privada, pues esta es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. Aquí en la contratación privada no intervienen o actúan entidades públicas o el Estado. Ahora, podemos decir que la diferencia entre contrato público y contrato privado pues es muy sencillo, ya que en los contratos públicos pues aquí intervienen las entidades públicas o el Estado, y en la contratación privada pues este es un acuerdo donde las partes involucradas pues llegan a una flexibilización de términos y condiciones acordadas en común. Ahora, tenemos las partes del contrato público. Para la contratación pública pues tenemos a la etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. La etapa precontractual pues es aquella donde se elaboran y aprueban pues los estudios y documentos previos que se necesitan para hacer esa contratación pública. Entonces dentro de esta etapa tenemos a la oferta, proponente, pliego de condiciones, selección. Entonces pues la oferta hace referencia a la propuesta que se ofrece pues a nombre de la entidad estatal o a nombre de la entidad pública. El proponente pues son esos ofertantes que presentan esas propuestas que quieren participar en los procesos de contratación. Sí, se debe aclarar que estas personas pues pueden ser personas naturales o jurídicas, y además también pueden ser nacionales o extranjeras. Pues el pliego de condiciones es muy sencillo, pues este es esas normas que se estipulan en el contrato, ya que rigen pues ese proceso de selección y a la persona o al futuro contratado. La selección pues hace parte del proceso pues donde se escoge la mejor propuesta que se oferta. Ahora tenemos la etapa contractual, que es esa etapa. Pues esta etapa, aquí se definen pues esos acuerdos de voluntades a claridad y precisión, deben ser claros y precisos. Aquí dentro de esto hace parte pues el contrato, obviamente, pues que es ese acuerdo que se dé entre el proponente y entre la entidad pública. Entonces contratista pues es esa persona que queda adjudicada al contrato. Y la liquidación pues hace parte de la etapa contractual, pues que aquí se define pues ese trámite que se adelanta una vez se formaliza el contrato. Pues aquí que eso hace parte de la liquidación del contrato, y la ejecución es llevar a cabo el contrato. Tenemos la contratación privada, pues aquí hace parte el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre y los anexos. Pues el cuerpo sustantivo hace parte de la primera sección, en donde se identifican las partes involucradas y se brinda información contextual como la fecha de firma del contrato, las representaciones intervenientes, etc. La exposición pues de donde se da relación de los antecedentes y hechos registrados, y se incluyen cláusulas donde se explican pues aquellos necesarios que se estipulan para más adelante. Entonces también está el cuerpo normativo, que es donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones de haberlas hecho. Entonces también tenemos el cierre, pues aquí se formula el fin de contrato, que abarca la firma de las partes y los anexos si es de ser necesario. Ahora tenemos los principios de la contratación pública y privada. Ahora, esos principios pues son necesarios. Entonces los principios para cada uno de ellos rigen y verifican pues que la contratación se dé de acuerdo a la ley y de acuerdo a la transparencia, como por ejemplo en la contratación pública tenemos el principio de la transparencia, pues que esta permite que ese proceso de donde se seleccionan los proponentes pues
se puede hacer de manera pública y que cualquier persona que esté interesada en ese contrato que se ofertó pues pueda participar y acceder a esa información. También tenemos el principio de economía, pues este principio permite que los recursos públicos, ¿sí?, se garanticen y se utilicen de la mejor manera. Entonces, no puedo definirlos todos porque en realidad es una cantidad pues considerable y al definirlos pues se nos iría el tiempo estimado. Entonces tenemos la contratación privada, tiene el principio de la autonomía de la voluntad, principio de la obligatoriedad. Entonces estos son los principios de todas dos, tanto contratación pública como privada. Bueno, entonces tenemos tipo o clasificación de contrato. Entonces para el contrato público está el contrato de obra, pues que es cuando el objeto del contrato es la ejecución de una obra que cumpla los requisitos fijados por cualquier entidad pública. Tenemos el contrato de concesión de obras públicas. Su objeto es la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. El contrato de servicio, pues con este contrato una entidad pública adjudica título oneroso a una o varias personas, ya sean físicas o jurídicas, la gestión de un servicio de su competencia. Y el contrato de suministro, pues este contrato se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles. Puede ser en forma de adquisición o en forma de arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin opción de compra. Entonces para el contrato privado tenemos este tipo de contrato unilateral, pues que es cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Esto lo encontramos en el artículo 1496. Tenemos el contrato bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Entonces tenemos, se encuentra regulado por el artículo 1496. Pues tenemos el tipo gratuito, pues que es cuando una sola parte sale beneficiada, se encuentra en el artículo 1497. Y tenemos la clase de contrato oneroso, que es cuando ambas partes contratantes obtienen un beneficio gravándose uno del otro. Está en el artículo 1497. Entonces, responsabilidades por incumplimiento al contrato, ya sea público o privado. Entonces un contrato puede ser incumplido por una de las partes o por juntas, y en caso de que ocurra se debe proceder de la mejor manera para solucionar el problema causado por el incumplimiento. También entiende por incumplimiento de contrato cuando llegada a la fecha acordada por su cumplimiento no se cumple o se cumple parcialmente. Hay que tener en cuenta los contratos no hay parciales, a no ser que las partes consientan el cumplimiento parcial o tardío. En un contrato con una entidad pública se dice que el contrato fue incumplido cuando el contratista no cumple con las obligaciones del acuerdo y las justificaciones no son reales. Además, el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente la ejecución del contrato, y además cuando el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, no puede reclamar la indemnización de perjuicios o cláusula penal. Entonces la responsabilidad va desde indemnizaciones hasta responsabilidades jurídicas y penales. Ahora, las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual son multas, declaración de incumplimiento, terminación unilateral anticipada, declaratoria de caducidad. El principio de igualdad, pues, se busca que las autoridades den el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento más bien. Entonces la Corte Constitucional establece que según lo dispuesto en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, conforme al principio de igualdad, que en el campo de la contratación estatal se traduce en el derecho que tienen todos los sujetos interesados en una licitación a estar en idénticas condiciones y a gozar de las mismas oportunidades desde el comienzo del proceso licitatorio hasta la adjudicación o formalización del respectivo contrato. Ahora, por otra parte, en lo que respecta al interés general y particular, se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual.
Entonces los intereses de la comunidad, priman sobre los derechos de los individuos, pero deben realizar fines que a todos nos beneficien. Entonces, esto es la explicación pues, del principio de igualdad e interés general y particular. Muchas gracias.